Entonces se rompió la burbuja. Es que una sola decisión contiene toda la fuerza del universo. La mochila al hombro comenzaba a abrir un portal ante mí. Se llenaba de paisajes con la misma valía que me mostraba mis miedos, invitándome a afrontarlos. Me llevaba a preguntar y socializar, a escuchar nuevos idiomas, a empaparme de culturas, a aceptar que las situaciones se manifiestan y lo que importa es cómo reaccionamos nosotros ante ellas, a valorar aún más todo lo que había en casa al volver, a que aunque viajara sola nunca iba a estar sola, a que podía elegir lo que quisiera en el momento que quisiera, que era capaz de gestionarme, intuirme, entrar y salir. El mundo es demasiado grande para quedarse quieto, entendí. Y entonces todo se empezó a mover. Y todo empezó a moverse. Porque así es. Una sola decisión contiene toda la fuerza del universo. Sobre todo cuando la tomamos desde el corazón. Cuando esa decisión está impulsada y guiada desde nuestro sentir y esa escucha que abrimos y que nos permitimos para callar seguramente un montón de otras voces que quieran interceder, pero sin embargo hay un llamado mucho más fuerte adentro que dice, y anda por acá, y ahora anda por acá, pero no, que no sé qué. Pero escucharlo y tomar esa decisión y moverse en esa consecuencia puede traer, bueno, desde mi experiencia, los cambios y el comienzo de una vida que jamás hubiera imaginado, que jamás hubiera siquiera planeado, porque sencillamente no la creía. En ese momento, dentro de esa burbuja que se rompió, no existían tales posibilidades para mí, en base a lo conocido, en base a lo que existía en aquel presente. Matecito, saludito. Buen día, buenas tardes, buenas noches y buen todo. A ti que estás allí del otro lado, no sé en qué momento encontrarás este videíto, por eso va un saludo abarcativo. Por aquí estamos en mi bella habitación en la ciudad de Barcelona. Son 4:27 de la tarde. Hay una temperatura súper bonita. Tenemos un cielo parcialmente nublado. Y con este matecito te saludo. Mi nombre es Natalia. Soy Natiti. Y estoy aquí en este segundo capítulo de Universo Natiti, de este lugarcito al que decidí llamarlo así porque saben que hace muchísimo tiempo, bueno, esto es, como ya saben, todo casero, espontáneo, a vivo. Se me acaba de volcar un poquito de yerba, lo voy a tirar bajo el cesto de basura que tengo aquí y continuamos. Saben que durante un montón de tiempo le he preguntado al universo, se lo sigo preguntando igual, pero hoy me permito creer que este es el espacio, o que puede ser uno de tantos, donde siempre decía como, ¿dónde se conjugan todas mis pasiones? Preguntaba, ¿no? Como, ¿dónde se conjugan todas mis pasiones? ¿Dónde encuentro como un espacio para unir todas las cosas que amo? Vaya petición. Y bueno, estoy cuanto menos intentando a ver si con Universo Natiti, que justamente es mi pedacito de viaje por esta vida, puedo lograr piano, lo saben, un giorno alla volta, un día a la vez, haciendo las cositas y construyendo este mapa, con la intención justamente de compartir, bueno, esta vida que vengo viviendo hasta hoy con 33 años, que me encuentran aquí de este lado, en España,
Y que, como contaba en el primer capítulo, que ahí lo pueden ir a chusmear si no lo vieron aún, que está bueno después poder hacer como la correlación, o eso vamos a intentar, a darlo todo. Pero justamente desde ese viaje a Bolivia, que hice por primera vez sola a mis 19 años, sin pensar jamás en mi vida ni tener el deseo, ni tener el anhelo, ni tener el sueño, ni de viajar, mucho menos de ir a Bolivia, ni de romper esa estructura que yo conocía hasta ese momento, cómo todo luego continuó y desembocó en lo que se convirtió en una vida en movimiento, en algún punto, en una vida en estar en distintos lugares, ya hace muchos años. Y eso es lo que busco inicialmente compartir aquí, esa construcción del camino y de cómo me he ido llevando y dejando llevar por la vida en base a decisiones, en base a sentires, en base a equivocaciones, la vida misma. Hete aquí otra ser humana compartiendo su experiencia y hoy abriéndola con mucha ilusión y con muchas ganas, porque me encanta poder compartir a través de la comunicación y de contar historias la experiencia y intercambiar el sentir que me va guiando y con el que voy construyendo mi forma de ver la vida, que bueno, voy aprendiendo de qué se trata y cómo se juega este jueguito. Entonces, justamente estamos aquí ahora presentes. Hace un ratito pensaba en que cuando empecé a viajar, vieron que en los distintos puntos turísticos o donde vas, por lo general los carteles te muestran el mapa y te dicen, usted está aquí, y te ponen como un punto, ¿no?, de referencia. Y me acuerdo que una vez en Ushuaia, en lo que le llaman el fin del mundo en Argentina, pero ya debatiremos si no podría ser el principio. Allí en Ushuaia, en la bahía La Pataya, que es donde termina la ruta número 3, que va desde Buenos Aires hacia allí, me di cuenta de esto, como que me cayó el fichín de ese usted está aquí, como una frase para venir siempre al presente. Estamos aquí ahora, no hay otro lugar, no hay otra cosa más que este momento. Y entonces, claro, así empezaba la vida en movimiento. Así empezaba, y gracias a ese viaje a Bolivia que jamás hubiera imaginado, y que jamás lo hubiera imaginado porque sencillamente no estaba dentro de mis posibilidades siquiera. Y qué interesante esto también, ¿no? Porque cuántas veces tal vez, incluso queriendo algo, creemos, no lo vemos como a nuestro alcance, con nuestros 5 sentidos, con lo que tenemos más a la mano. Más sin embargo, eso no significa que no esté disponible. Mucho menos si es algo que luego queremos, porque claro, si bien yo inicialmente nunca había pensado en irme a Bolivia, sí pensaba en viajar porque tenía vacaciones y era la primera vez que podía jugar en ese molde del sistema que te da días de vacaciones para que vos te vayas a descansar en tu periodo no laboral. Lo que sucedió que unas vacaciones que yo imaginaba de reposera en La Feliz, en la playa de Mar del Plata, en la costa atlántica argentina, durante 15 días, se convirtió en una aventura con una mochila al hombro que pesaba 60 millones de kilos, porque por supuesto me llevé 40 millones de cosas que nunca utilicé, y se volvió en una de las primeras enseñanzas de mi vida más grandes, y que fue esa capacidad de darme cuenta que había un mundo ahí afuera, que afuera de mi burbuja pasaban un montón de cosas. Entonces, claro,
hice ese viaje, que fue un viaje de no más de 20 días. De hecho, les voy a compartir algo muy interesante que pensé cuando estuve en estos días conectada con que venía a grabar el segundo capítulo, que con mi compa de aquel momento, gracias a quien hice ese viaje sola, ya lo dije creo, pero vayan a ver el primer video que ahí está contado en mayor detalle. Voy a ir siendo como referencial también de ese primer capítulo. Pero claro, vaya paradoja que con él después nos encontramos en Bolivia, porque él también fue, porque él también tenía sus vacaciones a ese lugar, solo que no fuimos juntos. Y cuando me conecté con eso dije, wow, cómo todo es perfecto. Porque evidentemente, claro que yo tenía que ir sola y tenía que vivir la experiencia de la valentía, del atrevimiento, del decir, bueno, ya fue, y si me voy igual, y de pronto que con ese y si me voy igual nacieran un montón de cosas como la capacidad de gestionarme, averiguar, moverme, preguntar, llegar a un lado, ir al otro. Sortear adversidades, pero desde la noche 1. Les voy a contar una anécdota muy brevemente. La noche 1, el primer lugar que fui a conocer en Bolivia es el Salar de Uyuni, que es un lugar espectacular, que se los recomiendo para que alguna vez lo puedan visitar en su vida. Es el salar más grande del mundo, tiene 12.000 kilómetros cuadrados de sal, lagunas rosas, flamencos, montañas, es espectacular. Y como fui en febrero, que es época de lluvias, tuve la fortuna, la bendición de verlo con algunos centímetros de agua, por lo que era una pintura, era una obra de arte en la que no distinguías en el horizonte el suelo del cielo. No llegabas a ver dónde terminaba semejante magnitud. A colgar unas fotitos que son de ese viaje. Tengo fotos de mis distintos viajes y las voy a ir también compartiendo en los videos. Claro, entonces para llegar a Bolivia, para llegar a Uyuni, al cruzar a Villazón esa tarde, que aparte la primera cosa que... No me voy, yo soy muy así, que voy y vengo. Tuki, se abrió una puerta adentro, digo una cosa, cierro, vuelvo, Pero es que claro, lo primero que aprendí viajando sola, es que nunca iba a estar sola. Y eso es algo muy hermoso y muy zarpado, porque vos viajas solo, pero hay un montón de personas que están viajando también, ya sea solas o acompañadas o en pareja, pero que en la frecuencia te encontrás y compartís. Por ahí un ratito, por ahí una noche de hostel, por ahí una noche de bus, por ahí una excursión, una experiencia, un espacio. Pero nunca estás solo tampoco si no lo querés. Sin embargo, estás viajando contigo, entonces siempre también está esa autonomía y esa independencia de, bueno, adiós, ha estado increíble, un placer, y cada uno sigue su camino, que es otra parte también del viajar, que es el llegar y despedirse, y lo que yo le llamo muchas veces los encuentros fugaces y eternos, ¿no? Que uno conoce personas como estrellas fugaces, pero que dejan algo eterno adentro. Y bueno, también se trata parafraseando a mi querido Indio Solari, de que las despedidas son esos dolores dulces, muchas veces. Pero también es parte del viajar. Entonces, volviendo a esta primera aventura dentro de Bolivia, que era el Salar de Uyuni, ese micro me lo tomo con dos chicas que las conozco en un hostel en La Quiaca. Las conozco en el bus yendo a La Quiaca. Dormimos juntas en el hostel las tres y cruzamos a Bolivia. Y nos tomamos el bus para ir a Uyuni y ir a conocer el salar. Esa noche, temporada de lluvias, como le contaba, viajamos de noche también, ¿no? Como para, siempre está esto también de viajar a la noche, para no dormir en hostel, aprovechar el viaje nocturno y tener todo el día para disfrutar. Y de pronto se largó una lluvia torrencial y el camino era de tierra.
y en un momento el colectivo quedó encallado con una rueda, literalmente inclinado. En el mismo colectivo había también un grupito de chicos de Bahía Blanca, me súper acuerdo, porque además empezó a hablar y porque algunos de ellos habían bajado a tratar de empujar el colectivo abajo de la lluvia a ver si se equilibraba. O sea, delirio total. No solo que eso no sucedió, sino que el colectivo se iba inclinando cada vez más. Y yo me recuerdo, o sea, vámonos a ese contexto, ¿no? Natalia sale sola de viaje, 19 años, una adolescente lanzada a la aventura que ni sabía que algún día iba a hacer eso, y aparece en un bondi yendo a Uyuni, agarra una lluvia, el bondi se encalla, queda inclinado, hay que pasar toda la noche ahí arriba con una lluvia torrencial afuera, con un colectivo en ángulo. Nada, yo así, tipo apachuchadita contra la ventana toda la noche, rezando a todos los santos del universo y sin moverme porque decía, me muevo medio centímetro y vuelca este colectivo, ¿entendés? O sea, muy loco eso también, ¿no? Como la primera noche fuera ya secuencia, ¿viste? Situación de, bueno, bienvenida a la aventura. Lo pasamos. Que me recagué, obvio, claro que sí. Pero seguís adelante y que termina siendo una anécdota, ¿no? Y también como parte de lo que también es viajar, ¿no? Que tiene todos los colores y todos los condimentos. Entonces, claro, ese viaje fue increíble porque realmente yo empecé a conocerme a mí, a ver cosas de mí que no tenía ni idea que existían en mí. El moverme, el ir, el venir, el socializar con las personas, el conocer distintas culturas, la forma de vida de la gente allí, el resignificar la escala de valores. Viajar es algo que te resignifica toda tu escala de valores. Yo me acuerdo que estaba en la Isla del Sol. La Isla del Sol. La canción viene de ahí, posta. La Isla del Sol está en Bolivia, así como la Isla de la Luna también, en el lago Titicaca. Y vi una mujer lavando su cabello en el lago. Les voy a dejar la foto. Y yo me acuerdo que eso a mí me impactó en ese momento, ¿no? Porque decía, wow, uno va a casa, gira una perilla, sale agua, se cuelga ahí la cantante profesional de ducha, cantarse unos temones, se manda un recital, shampoo, crema de enjuague, todas las comodidades, ¿no? Y wow, cuántas posibilidades posibles fuera de la burbuja. Entonces, muchas cosas se movieron en un lapso de 3 semanas, de pronto, adentro mío. El camino siempre te provee. De pronto yo estaba viajando y yo no tenía mucho un plan. Yo sabía dónde quería ir, qué lugares conocer, cuánto tiempo tenía. Tenía un pasaje de regreso, pero luego cuánto me iba a quedar en un lugar, cuánto en otro, dónde iba a ir. Estaba muy sujeto al momento. Y esa también fue una de las cosas que más me atravesó, que llegó a mi vida para decir, wow. Fíjate que viajar todo el tiempo en esa forma, en esa manera en la que yo lo estaba haciendo, me ponía en una situación de incertidumbre y de no saber y de tener que crear constantemente, de tener que estar inventando constantemente el próximo movimiento. Bueno, ahora voy a ir acá, ok, para ir acá, bueno, necesito esto, esto y esto. Entonces empiezan a desarrollar cosas que a mí me encantaron, Yo empecé a sentirme en formas que nunca me había sentido.
Al punto tal, y acá continuamos a bingo con la historia, continuamos a bingo, eso es muy de mi mamá. Pero es que, claro, aquí continuamos porque al punto tal que, como yo les decía, ¿no? Bolivia cambió mi vida para siempre, porque efectivamente yo conocí a nuevas versiones de mí misma que jamás pensé que existiesen y con las que yo me pudiera sentir tan a gusto, tan cómoda. Ni hablar el salir de Buenos Aires y empezar a ver otros paisajes, entrar en un nuevo contacto con la naturaleza, descubrir lagos, montañas, selvas, salares, pueblos, altura. Estuve en Potosí, que es una ciudad que tiene 4.200 metros de altura. Tu cuerpito ahí, wow, tus pulmones ahí, wow. ¿No? Y como que todo fue una experiencia, todo era una experiencia sumamente intensa y reveladora. Y yo estaba en mi salsa, sin saber jamás que esa era mi salsa. Te juro. Al punto tal, y aquí vamos, al punto tal que cuando volví de esas vacaciones y volví a mi trabajo y a mi oficina, a mi empresa de medicina y toda la cháchara, dije, el año que viene me quiero ir a Perú. No, ya está. Yo ahora quiero conocer el Machu Picchu. Yo me quiero ir a Perú, me quiero ir a Perú, me quiero ir a Perú. Y me saco un pasaje y miren acá, voy a abrir otra puerta, otro campo, que también me conectó con el poder de la certeza. Cuando tenemos certeza de algo y qué importante que es. Me gustaría como esto también ampliarlo. Porque claro, yo en ese momento tenía absoluta certeza de que yo iba a empezar a viajar. De que yo, ya está, el mundo es demasiado grande para quedarse quieto. Yo quiero salir otra vez. Quiero ver otras cosas, quiero ir a otros lugares, quiero conocer nuevos paisajes, nuevas culturas, nuevas formas. A punto tal, sin embargo, por supuesto que estaba también dentro de mi rutina y dentro de mi sistema y dentro de esa forma en la que, bueno, pero tenés que trabajar para seguir teniendo tu vida, seguir haciendo mis planes de fin de semana de ir a la cancha, mis amigas, mis amigos. Pero sin embargo, yo ya sabía que quería de cualquier manera seguir viajando y empezar a conocer más. Entonces me regalé porque literal así lo viví. Dije, ahora me voy a regalar un pasaje para el año que viene, para el día de mi cumpleaños, y me voy a ir a Perú. Y un año antes, que dije, y así lo voy pagando, ¿no? Y todo este sistema también, que bueno, lo saco, lo voy pagando en cómodas cuotas, etcétera, etcétera, que eran las posibilidades que también yo conocía en ese momento. Pero un año antes, teniendo la certeza de que yo quería viajar, como así también la certeza de que tenía un trabajo fijo y estable. Entonces, seguía trabajando, iba a tener vacaciones, sabía que las podía pedir en el momento que considerase. ¡Chao! Y así fue que me regalo un pasaje para irme en marzo del 2013. ¿Se acuerdan que yo les dije que tengo las fechas de los hitos, de los momentos importantes de mi vida muy clavadas? 16 de marzo del 2013 me subo a un avión para irme a Perú al año siguiente. Pero momento, matecito y stop, porque se va a abrir otra puerta. Qué bonito. Dicen que recordar es como volver a pasar por el corazón. Qué lindo. ¿Y qué puerta se abre? Se abre la puerta también de la vibración y de cómo por vibración empiezan también a pasar otras cosas que uno capaz que ni se imagina, pero que están conectadas con nosotros. A ver,
Yo en ese momento todavía no cachaba nada de todo esto que podría hablar hoy. De cómo veo, de la energía, de la vibración, de la frecuencia, de cómo somos creadores. En ese momento esto estamos como compartiendo el rompecabezas de cómo se me ha ido mapeando la vida para que yo vaya aprendiendo, para que siga aprendiendo de todo esto, de cómo se va jugando este juego. Y vaya si a veces me olvido, pero qué bueno que ahora lo vamos a dejar registrado, Natalita. Podés volver a este video y verlo cuando quieras, para recordar. Pero es que yo no tenía ni idea en ese momento, ¿no? Pero claro, hoy en perspectiva, tantos años después, 12, 13 años después, digo, wow, claro, en el medio, en ese año, antes de viajar a Perú, de hecho volvemos al 2012, a fines del 2012 me surge la posibilidad de venir por primera vez a Europa, gracias a mi hermana que vive de este lado del charco. Entonces, por primera vez, sin imaginarme jamás, tampoco, o sea, si bien tengo familia en Italia desde que nací, literalmente, más allá de mi hermana también está mi tía, mis primas, y siempre está como eso de, bueno, en algún momento, qué sé yo, sí, es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. Ahora, en ese momento, ese mismo año, por eso traigo esto de cómo es la frecuencia y la vibración, ¿no? Evidentemente ya había algo de mí tan encendido, del viajar, del moverme, de ir, del venir, que se abrió esa puerta y esa posibilidad, y terminé viniéndome 2 semanas a fin de año a Italia. Y fue otra experiencia increíble porque redoblaba la apuesta, a punto tal que, si bien yo estudié italiano en el secundario, justamente lo elegí como idioma porque al tener familia dije, bueno, en algún momento me va a servir. No lo hablaba muy bien, que digamos, o sea, podía entender, podía decir due, tre cose, ma no es que lo hablaba tanto. Pero, sin embargo, cuando me vine para este lado, tuve también la oportunidad de moverme sola, y se dio que me fui a conocer algunas ciudades conmigo misma, como Venecia, como Milano, y me acuerdo que también de pronto estaba en Milán, y se acuerdan que yo les dije que era muy fanática del fútbol en ese momento. Entonces yo quería conocer un estadio europeo. O sea, para mí era un flash ver esos super mega archi hiper estadios de Europa en ese momento. Entonces, ya que estaba en Milano, me fui a conocer el estadio del Inter y del Milan, que lo comparten, y que es el San Siro, que es un estadio espectacular, súper grande. Pero claro, yo no sabía ni cómo ir. Y a ver, algo que también es muy, muy importante para tener en cuenta. Hace 12 o 13 años atrás, no es que yo me paraba en el Duomo de Milano, agarraba el teléfono y ponía, oye Siri, oye Pepita, ¿cómo voy acá? Decime. Ni idea. Entonces, nada, yo soy viajera de mapa inicialmente, ¿no? Como de verlo así, un tuki. Entonces, me acuerdo que estando en Milano, me tuve que acercar a preguntar indicaciones de cómo llego al estadio, y me lo explicaron y lo entendí como pude, pero llegué. Y detrás de ese llegar, todo esto, ¿no? De decir, wow, cuántas capacidades que podemos llegar a tener y que no conocemos, como la de gestionarnos, preguntando se llega a Roma, dicen, ¿viste? Bueno, la verdad que estoy bastante de acuerdo con esa afirmación. Pero porque realmente, para mí en ese entonces era todo muy revelador, ¿no? Como empezar a verme a mí misma en una independencia y autonomía muy grande en Italia, ¿me entendés? ¿Qué me estás contando? Y en algo muy chiquito, muy ínfimo, pero que realmente significaba muchísimo. Entonces, bueno, digamos que ya tuki, se había abierto ese portal europeo también en ese entonces, y fue maravilloso, fue increíble.
gratitud absoluta de haberlo vivido. Y así, al año siguiente, me fui a Perú. Y este fue otro viaje, también muy interesante porque me iba a ir sola, saqué el pasaje para irme sola, pero sin embargo a último momento se sumó una amiga de quien era mi compa, que también quería viajar, tenía ganas de ir a Perú, me dijo, che, ¿y si voy con vos? Y yo digo, bueno, dale. Y terminé viajando con Fer, con una chica, que fuimos compañeras de viaje y terminamos viajando juntas y estuvo espectacular también. O sea, yo pensaba viajar sola, terminé viajando con ella y también fue una nueva experiencia de viajar como en plan amigas y recorrer todo Perú desde Lima, Cusco, Machu Picchu, en la zona del sur, Arequipa, después nos fuimos para el norte, a las playas, a Máncora. Y en mí solo podía incrementarse el flash, ¿viste? De estar viajando, de estar en movimiento, de que me voy acá, de que aparezco allá, de que viajo con esto en el hombro, que otra vez, otro viaje, 40 millones de cosas que jamás sucede. Eso me sigue pasando hasta hoy, así que eso hay cosas que se aprenden, otras que, bueno, cuestan cuanto menos un poquito más y otras que capaz que nunca. Pero sigo aún hoy día llevándome cosas de viaje que no sé para qué me las llevo, que no las utilizo, que van de paseo conmigo, tienen que estar ahí. No reniego. Pero realmente, qué sensación tan bella, esa libertad, esa autonomía, ese ir y venir y conocer personas, lugares, culturas, comidas, sabores. Madre mía, la gastronomía peruana, que me sacó el sombrero. Todo era una expansión, todo era... Bueno, vaya. Hablando de expansión y de Júpiter, ya tenía que meter la astrología. Pero bueno, es que claro, todo tenía sentido, ¿no? Mira, ya que estamos. El signo de Sagitario, ¿no? Dentro del zodíaco, que nos habla de justamente, habla del arquetipo del viajero, ¿no? Porque rompe sus propios horizontes y sale en búsqueda de un sentido, ¿no? De algo que esté más allá, que conecte con otras verdades, otras filosofías, otras formas de percibir y entender la vida conectadas a un plano más espiritual. Entonces, claro, yo empezaba también a encontrar como algo ahí que me daba mucho sentido, que me gustaba mucho, que lo disfrutaba mucho, que me enseñaba cosas de mí que no aprendía en ningún lugar, que solo las podía aprender en ruta, exponiéndome, exhibiéndome, eligiendo, diciendo que sí, diciendo que no, llevándome y trayéndome, que es lo que nos da mucho esto del movimiento. De pronto, desde luego que no digo que sea la única forma en la que uno pueda encontrarse con eso, para nada. Solo comparto lo que fue en mi experiencia esa posibilidad. Pero sin lugar a dudas, el romper nuestras burbujas es muy expansivo para nuestro desarrollo y crecimiento personal. Y de hecho, una de las cosas que aprendí con los años es que no se trata de que hagas un viaje y te vayas 10 años a recorrer el mundo, o que te vayas haciendo dedo, o que te vayas con mochila, con valija, en avión, en bicicleta. No importa, 15 días, 20. No tiene nada que ver con eso. No importa la forma. Lo que importa, o lo que para mí tiene una connotación majestuosa, si le tengo que poner un adjetivo calificativo, es el hecho de romper tu burbuja, romper tu zona conocida, romper tu zona de confort. Y con confort no nos referimos a, desde luego sí, la comodidad, ¿no? Pero la comodidad de lo conocido.
que se puede manifestar en un montón de formas. Desde que, bueno, ya sé que siempre como la misma comida, ya sé que tengo esta rutina, ya sé que, bueno, duermo en mi camita, que tengo como... abro mi placar y tengo toda esta ropa. Pero bueno, ¿qué pasa si de pronto un día, no sé, viajas con 2 pilchas o de pronto no te podés duchar o tenés que gestionar que dónde vas a dormir durante 10 días en lugares distintos? No sé, es como el hecho de romper tu burbuja y llevarte a lugares desconocidos. Creo que ahí es donde se produce como ese viaje de uno mismo, de la vida también, ¿no? De conocerse en situaciones completamente distintas y decir, wow, ¿y acá quién soy? ¿Acá de qué estoy hecha? ¿De qué me mueve? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué me pasa en este momento? Entonces, bueno, en ese entonces, ya con, en ese momento, 20 años, ¿verdad? No, ¿qué estoy diciendo? Sí, 21. Bueno, no sé, ¿sabes? Se me chupotearon los números, no importa. Claro, eso fue en 2013. No, claro, ya con 21. Era mi cumple 21 el regalito a Perú. 21. Estaba en ese movimiento tan profundo de tan solo con salir de mi burbuja 20 días al año se movían todas las bases y se movía todo lo que yo creía que era real en mi vida. Como que de pronto mi vida se volvía a estabilizar un poquito después de viajar y volvía como a la rutina y esto y lo otro. Pero viajaba y el universo. Y ahí estaba conmigo misma, vivenciándome y experimentándome y conociendo lugares y personas y oportunidades. Y les voy a contar un dato de color que va a quedar registrado en este video, pero miren cómo la vida te va dando pincelazos de cosas. En Perú, en Máncora, en un momento, que es una localidad del norte donde hay unas playas espectaculares para surfear, está bastante cerquita de la frontera con Ecuador. Me acuerdo que nos habíamos quedado en un hostel muy muy bonito y pegué un hondón con la dueña, que era una amorosa, y ella tenía un restaurante ahí. Quienes me conocen ya, guiño guiño. Pero bueno, para quienes van ahí empezando a conocer la historia, después les va a cerrar. Y ella me ofreció en ese momento si me quería quedar en Máncora a gestionar su restaurante, porque a mí me encanta cocinar también. Esto desde siempre, desde que soy niña, más ella me lo había propuesto en aquel entonces y yo tipo, no, tengo que ir a trabajar a Buenos Aires, a volver a mi casa y seguir con toda mi peli. Pero también me acuerdo que esa propuesta que ella me había hecho, más allá de la propuesta en sí, lo que me enseñaba era que el mundo estaba lleno de oportunidades. Que vos sos la oportunidad. Sobre todo cuando estás en vibraciones tan elevadas y tan altas de goce y de felicidad y de disfrute. De estar haciendo lo que amás, lo que sea. Para Natiti era viajar, pero lo que sea que estés haciendo ahora, que lo amás, eleva tu frecuencia cuando conectás con eso. Y eso abre portales y portales de oportunidades. Vaya vida, que te lo digo y me lo digo en este momento, recordando la historia, por si se me había olvidado. Entonces, claro, a través de esa propuesta yo decía, wow, qué planazo estar acá enfrente del mar, gestionando un restaurante, viviendo en este lugar que está espectacular. Bueno, claramente no puedo, tengo que volver, etcétera, etcétera. Pero la vida me iba mostrando esas cosas. Yo decía, wow. Entonces, bueno, volví en marzo del 2013, otra vez a Buenos Aires, otra vez a mi trabajo en la empresa de medicina. Yo entré a ese trabajo en 2010, ya estamos en 2013.
Así que ya tenemos un par de añitos ahí metidos. Y se acuerdan que yo les dije en el video anterior que Bolivia había cambiado mi vida para siempre, pero que yo me iba a enterar 2 años después de que mi vida iba a cambiar, de que Bolivia había cambiado mi vida para siempre. Bueno, ahí nos estamos aproximando. Fines del 2013, principios del 2014, exactamente principios, exactamente 1 de enero del 2014, se produjo el quiebre en la historia. Algo pasó para rearmar algo nuevo, ¿verdad? Se produjo el, wow, esto que pasó hace 2 años atrás cambió mi vida para siempre. Así que ahí se los cuento en el próximo capítulo. Quería generar suspenso, la guachi. Bueno, que me parece divertido y aparte 40 minutos es muy digno de este compartir. Yo les agradezco con el alma. Gracias por estar ahí, por los comentarios, por el aguante, por el amor, por el apoyo, por escucharme, por compartir conmigo estos matecitos, por querer saber, por reflexionar, reírse, lo que sea que les produzca, que deseo que sea bonito, que estén a gusto, que disfruten este ratito compartiéndonos a través de estas posibilidades tecnológicas que tenemos hoy día. Leo todos los comentarios, obviamente, me hace súper feliz y les agradezco un montón por el cariño y bueno, espero que sigamos avanzando, armando este rompecabezas que esto está acá. Mira, estamos llegando al 2014. Nos vemos el 1 de enero del 2014 en el próximo video. Bueno, y el pulgarcito y suscribirse, todas esas cosas, la verdad, no estoy muy ducha con eso de la petición youtubera. Qué sé yo, viste, como que yo lo dejo ser. Este canal que se expanda donde se tenga que expandir, que llegue a donde tenga que llegar, que resuene con quien tenga que resonar. Es perfecto, disfruto mucho de poder estar contándoles esto, de poder estar volviendo a pasar por mi corazón y por esos recuerdos que me traen hasta acá con todo lo que es la vida y que vamos aprendiendo y descifrando. Y esa es mi intención principal, compartir la vida, compartir la experiencia y que crezcamos, nos expandamos, disfrutemos, gocemos, riamos y recordemos nuestro corazón como brújula principal en el camino. Te mando un besote, un abrazote. Que tengas un hermoso continuar. A la próxima. Chau, chau.